Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo del Facebook Live. Hoy nos acompaña la maestra Rocío Mendoza Lechuga, quien nos hizo el honor de presentarnos el día de hoy, amor o dependencia. Y al final de cuentas tenemos que trabajar, y creo que el gran porcentaje de las citas que tenemos nosotros como psicólogos tienen que ver con este tema, ¿no? Entonces dice Beck, con el amor no basta, y también dice Dostoyevsky, es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. Así que muy interesante el día de hoy. La maestra Rocío Lechuga tiene experiencia clínica, tiene experiencia como docente, como tanatóloga, y bueno, nos tardaríamos aquí muchísimo tiempo leyendo su currículum, por eso queremos presentarla de esta manera, nada más que sepan que tiene una grata experiencia en diversas temáticas y que hoy específicamente nos va a hablar de este tema. Así que, maestra Rocío, muchísimas gracias por su tiempo, por presentarse con nosotros el día de hoy. El espacio es de usted. Si los compañeros van teniendo alguna duda o alguna pregunta, se la iremos realizando, ¿vale? A nombre del Centro de Atención y Profesionalización en Psicología Básica y Aplicada, le damos la bienvenida. Ok, muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, vamos a hablar un poco de la dependencia o pues de estas relaciones que de alguna manera pues tienen vínculos difíciles de deshacer y que de alguna forma pues no son necesariamente funcionales en la vida de las personas. A lo cual, bueno, pues ahí me gustaría iniciar con el concepto de dependencia. Este concepto lo obtengo desde la perspectiva cognitivo-conductual. Específicamente, el autor es Walter Rizzo, en un libro que se llama Desapegarse sin anestesia, y él utiliza el concepto de apego, de adicción emocional, dependencia afectiva y dependencia emocional como si fueran sinónimos, en términos de que de alguna manera, en términos dinámicos o funcionales, operan pues prácticamente igual, ¿no? Y lo define de la siguiente manera. Dice que es una vinculación mental y emocional, generalmente obsesiva, que esto es lo que va a caracterizar este tipo de relaciones, a objetos, personas, actividades, ideas o sentimientos, originados principalmente por las ideas irracionales o creencias irracionales de que este vínculo va a proveer de manera única y permanente placer, seguridad y autorrealización. Estos tres últimos elementos son los que podemos considerar que de alguna manera van a abrir la puerta a la dependencia. El hecho de pensar que el placer va a ser eterno, capacitar para contemplar o considerar la posibilidad de que no se va a terminar esta relación. Y el simple hecho de no considerar que se puede terminar en algún momento, pues va a generar miedo, ¿no? Primero vamos a tener negación, la justificación de por qué no se debería terminar, pero principalmente va a haber mucho miedo a que esto se pierda. El siguiente aspecto es que nos va a generar una seguridad total, ¿no? De alguna manera, las personas que tienen relaciones de dependencia, no solo con otras personas, sino como ya lo di misión, con objetos, con actividades, con emociones, consideran que esa situación de alguna forma te va a proveer la posibilidad de ser funcional en tu vida, ¿no? Y eso es como la parte que de alguna manera cuando se rompe este vínculo terminas considerando que no vas a poder continuar. Y bueno, ya cuando en unos momentos más, cuando hablemos de qué debemos fortalecer en terapia y qué debemos identificar,
pues de alguna forma vamos a ir como clarificando estos puntos. Y por último, la última puerta, que así la denomina Walter Rizzo, tiene que ver con la autorrealización garantizada, ¿no? Entonces, yo voy a ser feliz, yo voy a resolver todos mis problemas, no voy a tener más problemas en la vida mientras me mantenga con este objeto, persona, situación, cosa o emoción que me permite vincularme con él, ¿no? Con el que de alguna manera estoy vinculado. Sin embargo, este fenómeno pues no es unidireccional, ¿no? Aunque uno de las dos partes de la pareja al terminar considera que perdió mucho o que está más devastado que el otro también es dependiente, ¿no? Ahí hay una codependencia. Esto de la dependencia pues nos puede llevar a tolerar y permitir cosas que no se debería de permitir, ¿no? Que cuando se convierte en un patrón de comunicación o en un patrón de vinculación, deberían de romperse, sobre todo porque son patrones desajustados, disfuncionales y a menudo violentos. ¿Cómo me puedo dar cuenta si estoy en una relación de dependencia o mi relación no es de dependencia? Vamos a tener 6 indicadores. Quizá pueda haber más, pero pues se reconocen como tal 6, ¿no? El primero es que se negocia la libertad. Una persona que está en una relación de dependencia no es dueño de sí mismo y por lo tanto tampoco se puede considerar una persona libre. ¿En qué sentido? Que prácticamente todo lo que hace, siente, piensa, anhela, va a estar en función de otra persona o de otra situación o de otra cosa, ¿no? Pero él no es como tal dueño de las decisiones que toma y por lo tanto pues no puede operar con esta libertad, ¿no? La dependencia como tal se va a entender como una patología de la libertad. Es completamente contraria. Esa sería como una de las 6 manifestaciones que están involucradas cuando nosotros tenemos una relación de dependencia. No somos libres, ¿no? No existe. O sea, tenemos un amo, nos convertimos en un esclavo y no importa qué tan atractivo pueda resultar el amo, al final, pues no hay libertad. La segunda manifestación es que hay un impulso incontrolable hacia algo o alguien y generalmente opera desde la vulnerabilidad de llenar vacíos, ¿no? Es esta necesidad de llenar un vacío lo que me va a impeler de manera incontrolable a querer poseer a eso o a esa persona que de alguna forma, pues como lo decía hace un momento, me va a garantizar la felicidad permanente, la autorrealización, la seguridad al 100%. La tercera manifestación tiene que ver con el miedo a perder la fuente de apego y esto va a generar algo que se denomina ansiedad anticipatoria. Esta ansiedad anticipatoria ante la pérdida obviamente nos va a estar mezclada con miedo de que todo esto que se promete, aunque no de manera literal, pero que esté involucrado en esta relación con esta persona o cosa o situación, se vaya a perder, porque de alguna manera consideramos que si no está presente en nuestras vidas, pues vamos a dejar de funcionar. No funcionamos en esa relación, o sea, no es saludable, no nos lleva a alcanzar objetivos, pero
es irracional esta creencia de que si se va, voy a estar peor que como estoy. Entonces, este miedo o esta ansiedad anticipatoria ante la pérdida es la tercera manifestación que podemos encontrar en una relación de dependencia. De ahí los ataques de celos, estas rumiaciones de pensamientos de qué tal que me deja, tengo que hacer todo lo posible, y eso conlleva una serie de conductas que, que están caracterizadas principalmente por la autoanulación, por la humillación, por la agresión hacia el otro, por no satisfacer lo que nosotros creemos que debe satisfacer. La cuarta manifestación es la identidad desorientada. Aquí específicamente lo podemos definir como un déficit en el autoconocimiento. Cuando nosotros nos encontramos en una relación de dependencia, generalmente operamos en función de las necesidades del otro y obviamente de las exigencias del otro. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos exigencias, también las tenemos, pero esta dinámica de funcionar a partir de lo que el otro quiere nos va arrastrando sin necesariamente poner tanta resistencia a ir anulando la persona que somos y modificándonos para que el otro no se enoje, no se sienta mal, para que de alguna manera pues sea más feliz de lo que es y por consiguiente pues no nos abandone, ¿no? Lo cual pues obviamente no es saludable. Cuando se termina esta relación, la mayoría de las personas manifiesta que pues no sabe ya qué hacer, porque obviamente pues ha invertido muchísimo más tiempo en mantener esta relación o en estar en dependencia con esta relación que empezar en trabajar en él. Entonces, cuando se acaba, pues ya ni siquiera sabe qué le gusta, qué no le gusta, entiende que había cosas que hacía con la otra persona, pero empieza como a desconocer lo que él es en esencia, lo que a él le gusta, porque siempre o durante esta relación, pues vivió en función del otro y para el otro. La quinta la quinta manifestación es un instinto de posesión. Esta es la parte agresiva, la parte violenta. Bueno, todo es violento, pero esta es como la que tiene manifestaciones más notorias. Aquí hay un instinto de posesión exacerbado hacia algo o alguien y tiene que ver con la necesidad de adueñarse de eso que nos va a garantizar esta felicidad, que no se va a terminar nunca y que va a contribuir a nuestra autorrealización. ¿Por qué puede llevarnos a situaciones agresivas? Porque pues tendemos a justificar que es para que no nos abandone. Entonces puede ser que nos volvamos agresivos con el otro, nos volvamos agresivos con nosotros mismos y todo con este afán de adueñarnos del otro, ¿no? De poseerlo, porque aparte hay una situación ahí romántica, malentendida, de que es mi novio, mi esposo, mi pareja, y entonces cuando empezamos a utilizar este tipo de connotaciones, pues ahí está implícita esta parte de adueñarme del otro, ¿no? No es alguien que me acompañe, es alguien que me pertenece. Y pues si me pertenece, pues prácticamente puedo hacer lo que yo considere más prudente, aunque pues obviamente pues no tengo mucho sentido común en esto, ¿no? Y la sexta y última manifestación es la restricción de la capacidad a causa del apego. Aquí hay una reducción hedonista, es decir, tú solamente te enfocas en que tu pareja esté feliz, en ser feliz con tu pareja y de alguna manera no tienes
recursos o energía para dedicarte a cosas que te hagan feliz a ti, que te permitan tener un proyecto de vida independiente. Simplemente te dedicas pues a trabajar a partir de lo que tu pareja quiere. Gracias. ¿Cuál es la meta de la terapia aquí? ¿No? Bueno, como ya vimos, tenemos 6 características que pues en determinado momento vamos a tener que trabajar en terapia. Y la meta es pues ser psicológicamente independiente. Suena fácil, pero obviamente pues no lo es, ¿no? Entonces, este ser psicológicamente pues va a requerir de habilitar a la persona de herramientas que quizás se le olvidó que tenía, que seguramente no tiene, pero que habrá que desarrollarlas y sobre todo fortalecer la toma de decisiones en función de uno mismo y no a partir del otro. Algo que es bien curioso en las relaciones de dependencia son las narrativas que utilizamos para negar la dependencia y para justificar la dependencia. Entonces, entramos en esta parte de, no, pero, o sea, sí le invierto mucho tiempo y sí a lo mejor pasan cosas no muy agradables, pero ya prometió que va a cambiar o cosas así. Terminan con la pareja y el truene está en función a lo mejor de una pelea donde pues queda de antemano un ultimátum, donde si no lo vuelve a hacer, bueno, cabe el chance de regresar. Y este tipo de narrativas deben de ser modificadas, porque no es lo mismo decir, yo dejo a esta persona porque se porta, porque ahora sí se pasó de listo, porque ya no lo quiero seguir tolerando, etcétera. Cuando yo utilizo ese tipo de narrativas, estoy abriendo el chance o la puerta para que si la persona cambie, entonces yo regreso, ¿no? Porque mi justificación para terminar la relación es que él se pasó de listo. Entonces, si él se vuelve a portar bonito y vuelve a ser buena onda, pues entonces yo tengo la posibilidad de regresar, ¿no? Y si yo modifico la narrativa, entonces voy a empezar a construir un discurso de autoprotección que va a venir en términos de yo no estoy con esta persona porque no me hace bien, porque no la necesito en mi vida, porque la dinámica que establecemos no es funcional, porque me duele, porque no aporta, por N cantidad de cosas. Y entonces es una narrativa distinta y es una toma de decisiones distinta. Si yo, cuando termino esta relación, sigo funcionando a partir de lo que el otro hace o deja de hacer, yo voy a estar esperando que cambie para entonces regresar y voy a seguir siendo dependiente de él. Es como cuando el otro me dice, es que te pego porque tú no entiendes. Él depende de mí, ¿no? Aunque aparentemente él tiene el control de la relación a partir de la violencia, pues depende de mí porque si yo me portara bien, entonces él no me pegaría y como no me porto bien, entonces me pega. Y seguimos siendo dependientes los dos y es como son como narrativas muy irresponsables, ¿no? Muy de, todo depende del otro, si el otro quiere, si el otro cambia y demás. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona es psicológicamente independiente? Bueno, cuando podemos hablar en términos de que el otro me interesa, me gusta estar con él, pero no necesariamente me voy a anular ni a esclavizar por estar al lado de él, ¿no? No me destruyo, no destruyo mi valía personal, no,
no me anulo para que el otro me acepte. En esencia o en resumen sería así como que amar con respeto y libertad. Pero pues eso obviamente va a requerir que cada una de las 6 manifestaciones que revisamos hace un momento pues sean trabajadas. Porque obviamente pues si hablásemos de que son una especie como de síntoma, tendríamos que atacar y modificar cada uno de estos. La primera que decíamos que era que la libertad está negociada, ¿no? O que de alguna manera pues la persona no tiene libertad. Aquí, ¿qué es en términos terapéuticos o cuál es la clave terapéutica? Pero empezar a manejar narrativas que sobre la preferencia a la necesidad. Si yo digo, necesito estar con esta persona, ya me estoy convirtiendo automáticamente en su esclavo. Pero si yo prefiero estar con esta persona, pues ahí tengo la oportunidad, por lo menos en la narrativa y en la parte de la construcción interna en función de mi discurso, de que puedo prescindir de esta persona, ¿no? Ya no la necesito, simplemente prefiero estar con ella, ¿no? Hay que aprender a abrazar la soledad. Le tenemos como mucho miedo a esta parte de ¿y qué va a pasar si se va? No va a pasar nada, ¿no? ¿Te va a doler? Sí. ¿Te vas a sentir muy angustiado algunos días? Sí. Pero pues tarde o temprano eso también va a pasar. También tendrás que desapegarte incluso de ese dolor o tendrás que desvincularte de ese dolor. Hay que aprender a no estar donde no te quieren o te hacen daño. A veces en este rollo de la negación y la justificación, hacemos de un acto un patrón, ¿no? Entonces a lo mejor en un primer momento la persona con la que estás te grita frente a otras personas y puedes decir, ay, ok, bueno, ya solo fue una vez, pero luego te grita una segunda, una tercera, una cuarta, te abofetea enfrente de todos, eso ya es un patrón. Y los patrones se tienen que romper. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que trabajar en esta parte de aprender a no estar donde no te quieren y donde no te valoran. ¿Va a doler? Pues sí, ¿no? Pero, pues de alguna forma tenemos que desapegarnos de esta creencia irracional de que él me va a proveer de toda la felicidad que necesito, porque en la práctica no es cierto. O sea, en la práctica estás sufriendo más de lo que gozas. Hay que aprender a sufrir la abstinencia. Obviamente estamos saliendo de una dependencia, entonces le voy a querer llamar, le voy a querer escribir, lo voy a estar stalkeando cada rato, pero pues hay que tolerarlo, ¿no? Hay que aprender a tolerar eso. Y lo más importante, cuestionar nuestras necesidades irracionales. Estas necesidades irracionales que me llevan a creer que si él no está, ya no voy a funcionar, que solamente él me va a proveer felicidad en la vida, que no soy nada si me deja, eso se tiene que cuestionar. Y obviamente se tiene que modificar, pasar de lo irracional a una perspectiva más racional de la relación. Algo que es bien importante en cualquiera de las 6 manifestaciones, ¿no? Así como pauta terapéutica, basarnos en los hechos. Las palabras alimentan estas ilusiones que nosotros generamos cuando entramos en una relación. Pero si nos basamos en los hechos, ahí nos vamos a dar cuenta que no coincide.
¿no? Que el audio y el video no tienen absolutamente nada que ver. Entonces hay que tomar decisiones a partir de los hechos, no de las palabras. La segunda pauta clínica que tiene que ver con la segunda manifestación lo recuerda, es un impulso incontrolable hacia algo o alguien y tiene que de alguna forma o está obligado a llenar una serie de vacíos que nosotros tenemos. Aquí la pauta clínica tiene que ver con aceptar y distinguir entre la pasión armoniosa y la pasión obsesiva. ¿Qué es una pasión armoniosa? Es cuando realizas actos que te gustan independientemente de los resultados. En tanto que la pasión obsesiva, el placer va a depender de los resultados. Para que quede un poquito más claro esta parte, supongan que están observando la ejecución de un tirador con arco, de un arquero, y cuando lo hace por mero placer, sus capacidades se encuentran al 100%. Está poniendo atención, está enfocado y dirigido hacia atinarle al centro de la diana. Y lo más probable es que lo haga, porque está trabajando en función de una pasión armoniosa. Lo hace porque le gusta, no porque esté preocupado por atinarle necesariamente a la diana. Simplemente está tirando. Donde caiga es bueno. Cuando tú te enfocas en ganar una medalla de bronce a partir de cada tiro que haces con ese arco, tu capacidad de concentración se reduce entre un 25 y un 30%. Si le apuestas a la de plata, ya tus capacidades se reducen al 50%. Y si le apuestas a la de oro, te vas del 80 para arriba, en una reducción. Entonces, cuando tú te enfocas en el resultado, más que en la experiencia, estás trabajando en una pasión obsesiva. ¿Y cuál es el resultado, ¿no? de este tipo de relaciones? Pues que la persona no se vaya, te haga absolutamente feliz y te provea de toda la autorrealización que tú te imaginas que vas a conseguir con esta pareja, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que trabajar es en esta parte, en que nuestro consultante comprenda que hay dos formas de vivir las relaciones. A partir de lo que yo espero que debe de pasar o en función de lo que está pasando. Y entonces, a lo mejor la perspectiva cambia, ¿no? Entre si nos dedicamos a una situación de simplemente estar con la otra persona y disfrutar, a enfocarme en lo que tiene que ser. Y pues ahí ya se empiezan a complicar las situaciones. El tercer punto, o la tercer pauta clínica, la tercera manifestación decía miedo a perder la fuente de apego y se relaciona con esta ansiedad anticipatoria a la pérdida, ¿no? Entonces, aquí la pauta clínica tiene que ver con que el miedo en sí mismo nos va a impedir el desapego. O sea, va a propiciar que generemos un montón de justificantes para seguir negando que debemos de desapegarnos de esto, que debemos de dejar de depender de esto y vamos a generar un montón de narrativas que justifican y prolongan nuestra estancia ahí. Algo que es importante, no podemos esperarnos a que ya no haya miedo para tomar una decisión, porque si nos ponemos en esa dinámica, lo más probable es que nunca vamos a tomar una decisión, porque obviamente pues el miedo no va a desaparecer si no le obligamos a hacerlo.
¿Qué nos da miedo? Pues no necesariamente nos da miedo que la otra persona no nos quiera. Nos va a dar miedo confrontarnos con nuestras vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, si mi vulnerabilidad que me lleva a apegarme a esta relación tiene que ver con que no considero que sea una persona querible o simplemente pienso que nadie me va a querer, eso es lo que me va a hacer vulnerable, esta creencia de que nadie me quiere. Entonces, a mí lo que me va a dar miedo es que esta relación termine porque seguramente no voy a encontrar a nadie que me quiera, ¿no? O sea, no me da tanto miedo que se vaya, me da miedo que esto a lo que soy vulnerable se haga realidad y que entonces nadie me quiera. Y como esta persona pues ya dice quererme, pues mejor ahí me aguanto, ¿no? Y tolero un montón de cosas con tal de que pues no se vaya. Por ejemplo, si yo de alguna forma estoy apegado a cosas, ¿no? Así como, no sé, mi coche, la marca de mi celular, la marca de mis zapatos, etc. Obviamente lo que me vulnera es perderlos y eso es lo que me va a tener ahí con mucho miedo, que desaparezcan, porque voy a empezar a generar esta narrativa de soy pobre, ¿no? No tengo, seré miserable y entonces pues no valdré nada, porque mi valor lo estoy depositando ya sea en la persona que me acompaña, en las cosas que tengo o, no sé, en cualquier otro tipo de situaciones como los títulos académicos y demás, ¿no? ¿Y qué tengo que trabajar aquí? Dejar de necesitar al otro, ¿no? Empezar eh, a trabajar en desarrollar una confianza en sí mismo. Esta parte es complicada. Ya habíamos dicho que muchas de las habilidades que uno tiene se empiezan a disolver en función de estar al pendiente de lo que el otro quiere o de lo que el otro exige. Entonces, esto de desarrollar la confianza en sí mismo, pues tiene que ver con el reconocimiento de las herramientas que tengo y la aceptación de que si no las tengo que desarrollar. Pero pues hay que empezar a tomar acción. Vuelvo a lo mismo, si yo me espero a dejar de tener, de que me abandonen, de que no me quieran, de que no, seguramente no voy a tomar ninguna decisión, pero tengo que hacerlo, ¿no? La, la cuarta pauta terapéutica tiene que ver, pues obviamente, con la cuarta manifestación, que tiene que ver con la identidad desorientada, donde pues hay un déficit en el autoconocimiento. Aquí, pues ya tenemos que entrarle a un trabajo introspectivo muy profundo, donde pues tenemos que empezar a rescatar a las personas y que empiecen a recordar quiénes eran antes de esta relación de, de dependencia. Podemos tener relaciones de dependencia no nada más con una pareja, ¿no? O sea, pueden ser nuestra familia, nuestros hijos, las cosas, nuestro trabajo, etc. ¿Qué tenemos que trabajar aquí? Bueno, pues hay una máxima, ¿no? Que dice, si pierdes, así sea un ápice de tu identidad, es mejor renunciar y estar solo, libre y sin falsas señales de seguridad. Si nosotros en la relación que tenemos con lo que sea, dejamos de lado nuestra identidad para agradar, ser aceptados o amados por lo otro o para recibir felicidad por la otra persona, ahí
lo más prudente sería pues dar como un paso hacia atrás y detener esta situación antes de que siga progresando y sigamos anulándonos. Hay que empezar a quitarse los rótulos. Estos rótulos que nos llevan a creer ciegamente en un aprendizaje. Muchas de estas relaciones, si no es que todas, hay una persona dentro de la relación que a través de la misma termina convenciéndose que si la dejan ya no va a valer, que no va a poder sobrevivir, que no vale para nada, que es tonta. Y este aprendizaje o este entrenamiento que se va generando a través de esta narrativa de quién te va a querer si tú eres así, ¿no? O tienes tales características de carácter, o no sirves para nada, antes deberías de agradecerme que estoy aquí. Estas narrativas hay que cuestionarlas y hay que dejar de creerlas. Obviamente vienen resonando con recuerdos muy profundos que podemos tener incluso en nuestra infancia, ¿no? O sea, no es tan fácil, por ejemplo, convencer o modificar a una persona que en su infancia aprendió que es valiosa, que no depende de nadie, que es inteligente, que tiene que es autocompasiva consigo misma, etcétera. No es tan fácil convencer que llegue una pareja y te convenza de que no vales nada, y que no sirves para nada, de que eres tonta. Mucho de esto que te dicen en la actualidad, en este tipo de relaciones, resuena con memorias previas, ¿no? Y entonces se hace un sesgo confirmatorio de ya no es uno, sino son dos, tres, X cantidad de personas que me dicen lo mismo. Entonces seguramente sí hay algo mal en mí y eso no es cierto, ¿no? Eso se tiene que cuestionar. Y cuando lo empezamos a cuestionar, también se va a generar miedo, porque obviamente cuando nosotros empezamos a cuestionar estas creencias que adquirimos en nuestros clanes y que después se transforman en lealtades con los mismos, pues vamos a empezar a tener bronca con las personas que de alguna manera resultan beneficiadas con que nosotros sigamos creyendo que no podemos, que somos tontos, que no valemos. Entonces, cuando empezamos a actuar de forma diferente, pues lo primero que vamos a obtener es oposición, ¿no? Y entonces vamos a ser los locos de la familia, los que nada nos gusta, los que no estamos a gusto, y pues ni modo, hay que soportar también eso. Al final la recompensa va a implicar una toma de decisiones independiente y eso pues de alguna manera va bien, ¿no? La quinta tiene que ver con el instinto de posesión exacerbado hacia algo o alguien, lo que les decía, la necesidad de adueñarse. ¿Cómo trabajamos esta parte? Volvemos a las narrativas diferentes, ¿no? Una cosa es poseer y otra tener. Entonces hay que trabajar en que yo pueda tener a mi lado a una persona sin necesidad de poseerla. Hay que disfrutar sin querer adueñarnos y no dejar que las cosas o las personas nos dominen. Y para esto pues hay tres formas, ¿no? La primera, que ya no te importe. Que ya no te importe si se va o si se queda o hace lo que sea. La segunda, considerar su valor como relativo. Así como de, me gustaría que estuviera aquí, pero no es necesario, ¿no? Cambiar esta parte de, es una opción. Todas las personas, situaciones, cosas somos opciones. Y entre más rápido lo aceptemos, muchísimo mejor, porque eso nos va a contribuir a que
dejemos de necesitar, ¿no? Y por último, la última forma, pues salir de estas personas o de la vida de estas personas de una vez por todas. Obviamente, para cuando llegamos a este punto, pues ya venimos del trabajo previo, donde pues ya te enfrentaste a la abstinencia, ya te enfrentaste al dolor, ya cuestionamos esta parte de qué tan cierto, qué tan falso, qué tanta evidencia hay o no, de que de verdad nadie te va a querer, eres un bueno para nada, etcétera, ¿no? Y la última pauta clínica, que tiene que ver con la manifestación 6, que es la restricción de la capacidad a causa del apego, donde pues dedicamos más tiempo a la relación que a nosotros mismos. Y aquí, hacia donde hay que trabajar, hay que apuntar a ser interiormente libre. Aprender a que no necesariamente nos pueden decir qué ser, qué pensar, qué decir, etc. Pero obviamente esta independencia la vamos a conseguir cuando empezamos a cuestionar y empezamos a construir narrativas distintas. Aquí la situación es modificar ese discurso o la parte más importante es modificar este discurso que nos lleva a creer que esta relación tiene que ser eterna, que nos tiene que hacer felices, que debemos mantenernos ahí toda la vida y que si no la tenemos a nuestro lado, pues entonces ya no servimos o nadie nos va a querer, etcétera. Y ese tipo de narrativas que se han romantizado, que nos han enseñado a lo largo de pues una historia colectiva, que no por el hecho de ser normal quiere decir que sea saludable, tiene que ser cuestionada, ¿no? Tiene que ser analizada, tiene que ser tamizada a partir de la evidencia, pero sobre todo de las consecuencias de creer en esto. Si creer de esta forma está generando sufrimiento en la persona que tiene este tipo de creencias, pues lo primero que nos tenemos que cuestionar es como para qué continuamos ahí, ¿no? O sea, para qué continuamos generando tanto dolor y generando tanto sufrimiento cuando el pensar de esta manera no contribuye a nuestra felicidad. Entonces, lo que se va a buscar en términos generales es que la toma de decisiones sea desde uno mismo y para sí mismo. Que puedes decidir seguir en esta relación de dependencia ya consciente de que eres dependiente, de que no, de que estás sufriendo, de que no creces y de que te estás anulando y demás. Pues sí, porque al final del día también es una opción. O sea, también puedes decidir seguir haciéndote la vida un yogur y pues, ¿quién es tu terapeuta para juzgarte, no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues mostrar otra opción. Esta posibilidad de que quizá puedas relacionarte contigo mismo y con las personas de una manera más saludable, con menos dolor, pero sobre todo a partir de ti y desde ti. Voy a leer algunas de las preguntas que están aquí y tratar de resolverlas o generar más dudas dependiendo de cómo vamos. Si llegara un paciente con todas las características, ¿cuál sería el tratamiento recomendado para tratarlo? Podría clasificar una persona en adicción sin etiquetar, por supuesto, a la persona. La manera en la que se trata la dependencia, es que por eso también se le llama dependencia, ¿no? Las dependencias afectivas, de alguna forma,
tienen el mismo proceso que trabajamos cuando trabajamos con personas que tienen adicción a sustancias, que tienen adicción al juego o ludopatía, por ejemplo, dificultades para controlar impulsos o trastornos de la conducta alimentaria, porque funcionan igual, ¿no? Estas creencias que tienen que ver con me va a hacer feliz, me va a dar satisfacción, no puedo funcionar sin, ¿qué va a pasar si lo pierdo? Están presentes también en las personas que consumen sustancias, en las personas que no pueden controlar impulsos como los ludópatas y en las personas que tienen un trastorno de la alimentación o de la conducta alimentaria. Eso por una parte. Por otra parte, también tiene que haber una prevención de recaídas y un manejo del craving o un manejo de la abstinencia. Al igual que una persona con adicción, cuando tú dejas tu fuente de felicidad, que en este caso es tu pareja, pues entras en un estado de craving, al igual que entra en un estado de craving la persona que consume sustancias. Este antojo irrefrenable, este deseo irrefrenable por saber qué está haciendo, con quién lo está haciendo, si piensa en ti, si no, etcétera. Eres capaz hasta de ir a que te lean las cartas nada más para que te digan lo que ya sabes, ¿no? Que pues, al cuate no le interesas si nunca le interesaste y que por eso no te llaman. Por eso es importante basarnos en los hechos, porque si yo me baso en mi narrativa interna o en lo que él me dice, me la puedo llegar a creer, ¿no? Y a lo mejor me dice, vamos a darnos un tiempo y ya vemos con el tiempo qué pasa. Y yo me quedo ahí como apartando mi lugar en la fila de las tortillas, pero sin la responsabilidad de formarme, de quedarme ahí esperando, simplemente pues nada más ahí generando la ilusión de que algún día voy a llegar y esto se va a concretar, ¿no? Porque pues obviamente no tengo la responsabilidad para permitir que el otro inicie su proceso de desapego, ¿no? Entonces voy con la señora que me lee las cartas para que me diga que pues igual y sí, igual y no, y yo alimento mi ilusión, pero la realidad es que no te está llamando, no te está buscando, no es tu casa, o sea, no le interesas. Y eso, pues de alguna manera tiene que quedar claro. Suena bien fuerte, sí, pero esa es la realidad. La realidad es que no te está buscando, no le interesa tu vida, no se arrepiente de nada de lo que haya pasado. Entonces, si tú quieres en tu narrativa interna seguirte engañando, pues también es válido. En algún momento dejarás de justificar y tendrás que aceptar lo que venías negando, ¿no? Y hay que trabajar en la prevención de recaídas, porque obviamente pues estamos hablando de que si nos enganchamos en esto, tiene que ver con nuestras vulnerabilidades, con estas creencias profundas de nadie me va a querer, no soy valioso, no soy competente, necesito que me rescaten, necesito que me ayuden. Entonces, obviamente, pues si yo no trabajo esta parte de sobrevivir de manera independiente al acompañamiento terapéutico, o sea, tomar decisiones cuando ya no estoy en terapia, pues corro el riesgo de regresar, que era lo que les decía un poquito, ¿no? Si yo atribuyo la decisión que estoy tomando de terminar esta relación en función de lo que el otro hizo, si el otro aparentemente cambia, pues entonces yo corro el riesgo de caer en la trampa y regresar, porque yo estoy tomando una decisión desde él. Si yo tomo la decisión desde mí, desde a mí no me conviene, a mí no me sirve, yo no quiero, es menos probable que aunque el otro cambie, yo vaya a regresar.
pero pues obviamente este trabajo se tiene que realizar, ¿no? En esta parte de prevenir que haya una recaída. Y vamos a recaer varias veces, ¿no? O sea, es parte del proceso. Me decían que hay... ¿cómo se llama esta vertiente? Así es. Déjenme buscar otra pregunta. Dice, aquí hay una. He visto personas que van a terapia y que se empoderan tanto que incluso pareciera que entran en conflicto con todas estas formas de amor que no son estrictamente lo que ellos desean. ¿Ese es el objetivo de la terapia? ¿Es parte del proceso? ¿Qué es? No, es cuando tú, por ejemplo, estás en terapia y te empoderas, pero este empoderamiento se torna agresivo o que genera una negación a establecer una relación con alguien más, no te sanaste. O sea, lo único que estás haciendo es protegerte de forma distinta, ¿no? Pero no estás sano. Si tú realmente entiendes tus vulnerabilidades, las asumes, las comprendes, es más probable que tomes precauciones para no ser vulnerable en una ocasión posterior. Pero si tú en el proceso de terapia te dedicas a construir un muro de ladrillos a tu alrededor para que nadie se te acerque y a partir de ahí dejar de relacionarte con el otro, no estás sanando, estás entendiendo de forma equivocada el mensaje, ¿no? O sea, se trata de que tú comprendas y sanes para que no estés repitiendo historias, para que no estés repitiendo estas, para que no sigas siendo vulnerable. Pero eso no quiere decir que la forma en la que yo voy a dejar de ser vulnerable es alejarme de toda relación, porque pues ahí no estoy avanzando, ¿no? Al contrario, estoy siendo más disfuncional todavía que cuando tenía mis relaciones estas así feas. Al menos ahí me daba chance de creer en el amor. Ahora, si ya me abstengo completamente de esta situación, lo más probable es que pues no estoy funcionando, pues, o sea, no estoy armónico en todas mis áreas. Obviamente, cuando tú trabajas esta parte de identificar tus vulnerabilidades y tomar decisiones más saludables, va a ser un poquito más complicado que decidas establecer una relación de pareja con cualquiera que vaya pasando por enfrente, porque estas necesidades ya no están presentes, ¿no? Entonces ya esta situación de necesito fuerza alguien que me acompañe, como ya se traduce en una opción de estaría padre, pero no es obligatorio, ya es como un poco más difícil, no porque te vuelvas difícil, sino porque simplemente ya no estás corriendo tras esa ilusión, ¿no? Entonces te vuelves un poquito más selectivo. Eso no quiere decir que lo niegues, ¿no? Si lo niegas, no funcionó, no iba por ahí. Dice, en terapia se considera la edad de las personas, suponiendo que eso se relaciona con algún tipo de madurez específica de esa edad, ¿qué hacer en este tipo de intervenciones? Sí, obviamente. No es lo mismo el pensamiento y las narrativas que tiene un adolescente, que son bien extremas, bien irracionales, con respecto a las narrativas que tiene un adulto. Sin embargo, cuando hablamos en términos de dependencia, como estamos
partiendo de que surgen a partir de esta creencia irracional de que el amor tiene que ser para siempre, me tiene que proveer felicidad absoluta e inagotable, y me tengo que sentir autorrealizado por estar ahí. Ya desde ahí, pues prácticamente podemos decir que son tan irracionales tanto en un adolescente como en un adulto, porque pues obviamente esta forma de pensar puede construirse muchísimo antes, ¿no? En la infancia o algo así, pero obviamente como no se ha cuestionado, como no se ha modificado, pues va a permanecer así durante mucho tiempo. Si no fuera de esta manera, pues no adultos actuando como adolescentes o adolescentes haciendo berrinches como niños. Cuando nosotros hablamos en términos de creencias irracionales y de cómo esas nos vulneran, podríamos decir que no hay una edad, ¿no? Porque no es algo que podamos decir se supera con el tiempo, ¿no? Si yo desde muy pequeño creé esta creencia de que no soy aceptado por los demás y que no soy valioso, en la adolescencia no voy a pensar diferente. Voy a seguir sintiéndome vulnerable como un niño chiquito que no es querido y que no es valioso. Y cuando sea un adulto y algo en la realidad me vulnere con estas creencias que tengo, van a salir a flote, ¿no? Y a lo mejor la manifestación cambia, ¿no? A lo mejor cuando era niño lloraba y me encerraba en el baño, cuando era adolescente me encerraba en mi cuarto y le dejaba de hablar a las personas, y ahora que soy adulta, pues simplemente ya te bloqueo del WhatsApp, ¿no? Pero esta sensación de vulnerabilidad, esa no es, que es producto de esta creencia, no es algo que se va a quitar con el tiempo. O sea, el tiempo solito, el paso del tiempo por sí mismo, no me va a permitir cuestionar estas creencias. A eso le tengo que intervenir. Tengo que tamizar estas creencias, tengo que cuestionarlas, tengo que buscar evidencia y de alguna forma trabajar en que sean más racionales, ¿no? Las manifestaciones conductuales producto de esta vulnerabilidad sí son diferentes según la edad, ¿no? A lo mejor los adolescentes son más dramáticos que los adultos, y eso entre comillas, ¿no? Ya si estamos hablando de un trastorno de la personalidad así tipo límite, pues ahí no tenemos manifestaciones muy adultas, ¿no? Son como también muy intensas. Dice, ¿cómo serían las recaídas? ¿Existe el que regrese a la relación? Sí, claro, esa es la principal manifestación de la recaída, ¿no? Que regrese con el mismo. Es esta frase tan peligrosa de uno siempre vuelve a donde fue feliz. Pues fuiste feliz en tu imaginación nada más, ¿no? Y esa es como la primera manifestación de la recaída, pero también repetimos historias. Entonces, a lo mejor le cambiamos el nombre y la cara, pero pues es la misma dinámica y entonces estamos recayendo en una situación adictiva, dolorosa, llena de sufrimiento y que pues obviamente no es funcional. Dice, en una ocasión leí, ¿por qué mi ex sigue buscándome? Y le contesta que tal vez porque está enamorada de tu incapacidad de poner límites. Entiendo que es dejar a un lado el romanticismo y entender lo que realmente es amar. Sí, obviamente esto de poner límites es muy importante, pero volvemos a esta parte de el límite desde dónde lo ponemos, ¿no? Yo puedo poner un límite desde la furia, desde ahora sí te pasaste, vete al demonio, y ahí estoy poniendo un límite, pero ese límite no es funcional, porque se me va a pasar el enojo y entonces voy a regresar. O puedo poner un límite desde la autoprotección.
que también puede tener enojo de por medio, pero ahí es lo que se denomina como santa rabia, ¿no? O santa ira. Y entonces es protectivo, no te acerques, ¿no? Porque me haces daño. Y entonces ahí sí hay que poner un límite, pero hay que poner un límite desde la parte correcta, pues. Dice, ¿tiene algún efecto en las personas este tipo de relaciones? Sugar Daddy, Sugar Mommy, ¿resultan adecuadas este tipo de relaciones o es preferible no establecerlas? Este tipo de relaciones de alguna manera van a estar enmarcadas en una situación donde no hay simetría, ¿no? Hay alguien que jerárquicamente está en uno o dos peldaños por encima del otro, en diferentes aspectos, ¿no? Pues en el aspecto económico, en el aspecto de la edad, en el aspecto de la experiencia, de la cultura, de narrativas distintas, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones, ya de entrada, ahí no hay una simetría, o sea, no es una pareja, hay una persona que seduce a otra persona y pues obviamente mm, no necesariamente, o sea, es que no propiamente entraría como abuso, pero en la práctica sí lo es. Hay una seducción donde pues el que tiene menos recursos, pareja, pues va a terminar haciendo lo que el que tiene más recursos en la pareja va a solicitar. Hay un libro de Walter Rizzo que se llama Manual para no morir de amor, y en uno de los 10 principios que establece, dice que el poder de la relación lo tiene aquel que tiene menos dependencia emocional o afectiva. Y esta dependencia, de alguna manera, también se vincula a esta parte de la experiencia, del poder, de las herramientas y los recursos. Supongo han escuchado este concepto del gaslighting, ¿no? O el efecto de luz o de niebla, que se le llama, donde una persona con más recursos, emocionales, afectivos, intelectuales, convence a su pareja de que las decisiones que toma son inadecuadas, son incorrectas, está loca, no razona en lo que dice, etc. Y este tipo de relaciones, hay una jerarquía notoria desde el inicio. Generalmente ahí hay una situación donde es muy probable que una persona abuse sobre la otra, dependiendo pues de las necesidades también de la otra, ¿no? Y de las vulnerabilidades de ambos, ¿no? Obviamente el sugar daddy y la sugar mommy tienen una vulnerabilidad importante relacionada con la edad, con el valor de qué tan valioso eres después de cierta edad. O sea, algo que tenemos que entender es que no somos yogurts, somos personas. Entonces, esto de ponernos una fecha de caducidad también tiene que ver con narrativas erróneas, ¿no? Así como de, después de los 40, ¿cómo vas a tener un novio, no? ¿Qué tiene, no? O sea, ¿cuál es el problema? Siempre y cuando la relación sea saludable, pues a la edad que sea, pero tendemos a generar fechas de caducidad. Entonces, esta vulnerabilidad por parte del sugar daddy puede ser lo que lo lleve a meterse en este tipo de relaciones. Y por otro lado, esta vulnerabilidad de la otra persona, de necesito que me protejan, necesito que me den, yo no puedo, me tienen que enseñar, etcétera, pues también ahí está jugando algo importante. Pero ahí yo creo que es principalmente una relación de abuso, ¿no? Es como cuando andas con tu maestro o maestra, ¿no? O sea, aunque sea consentido, tiene más experiencia que tú y ahí hay un acto de seducción. Y pues
creo que son todas las preguntas. Gracias. No sé, Mario, ¿quieres decir algo? Muchísimas gracias, ¿no? Es un tema muy interesante que quisiera recordar la frase con la que iniciamos, ¿no? Que nos dice, ve, con el amor no basta. Y justamente cuando hablamos de eso, y usted nos pone en tela de juicio ciertas condiciones para retomar el día de hoy en el ejercicio del psicólogo, y por lo regular creo que usted estará de acuerdo y los que nos acompañan el día de hoy, que también ya están algunos o la gran mayoría dando consulta, la gran pregunta siempre es, ¿no? ¿Por qué continuar? ¿Para qué regresar? ¿Y por qué regresamos? ¿No? Y ahí justamente viene esta parte de la posibilidad. Ese rato usted manifestaba, cuando alguien nos da una posibilidad desde la palabra, pero no nos da una posibilidad desde la conducta, ¿no? Y entonces ahí nos empieza a generar una serie de dudas que justamente, ¿para qué continuar? Pues es para poder comprobar esa duda que tenemos acerca de si nos quiere, si no nos quiere, si nos medio quiere, medio nos adora, medio lo que nos dice puede ser una parte de cierto, ¿no? Y otra parte que a mí me parece muy importante es cómo generamos lo que quizá en algún momento usted y yo platicábamos, estrategias compensatorias, ¿no? De decir, pues ahora para que me haga caso, pues discutimos, ahora para que me haga caso podamos pelear, y ahora justifico justamente que la culpa fue de él o fue de ella, y entonces en algún momento de su vida se va a arrepentir. Y estas condiciones de lenguaje justamente vienen acompañadas, pues, de condiciones de creencias nucleares, ¿no? De lo que pasó en la infancia. Y justamente viene acompañada con esta frase, ¿no? De no va a pasar nada. Y yo creo que con la terapia pasa mucho, ¿no? Y pasa mucho, que justamente lo que queremos es que pase algo. Cuando uno le pregunta al paciente, ¿no? ¿Y qué va a hacer de ti ahora que ya no está él? O ya no está ella, ¿no? Entonces, pues contesta, pues nada, no, pues sí va a pasar y va a pasar un chorro, ¿no? Vas a llorar, vas a estar triste, vas a estar con angustia, vas a estar con ansiedad, no vas a poder dormir, quizás se te vaya llenando el sueño, pero está pasando algo. Y entonces cuando está pasando algo, parece ser que la psicoterapia sí está dando un resultado y nos está llevando a algo, ¿no? A que descubra que ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de fracaso, ¿no? De ausencia de padres, todas esas condiciones que ella o él manifestaban, pues hoy los puede hablar, ¿no? Recordemos que el primer axioma de la comunicación es justamente que no, el lenguaje, más bien la comunicación no necesariamente tiene que ser por mensaje de un lenguaje, sino que nunca dejamos de comunicar, ¿no? Y entonces aquí vuelve justamente lo que usted decía, que el amor parece como una adicción, ¿no? Porque al final de cuentas es saciar el placer y pulsión placer, ¿no? Y placer y placer. Pero bueno, por ahí que está nuestro amigo Alex ahí comentando, me hizo recordar también que en alguna conferencia decíamos, uno siempre busca un amo a quien obedecer, ¿no? Y entonces ahí nos ponemos casi siempre de rodillas ante el otro. Me parecía muy interesante un libro que reviso apenas porque dice Dante, cuando ve a Beatriz, dice, fue el primer momento en que yo pude decir que había un rey y que a esa reina yo le tenía que obedecer, ¿no? Y fíjense, desde Dante ya lo había manifestado y es así como se va dando esta condición de las relaciones y que el amor no es posesión y creo que a veces sí lo es, se convierte en eso y en esta sed de poder, ¿no? De tener al otro. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, maestra Rocío, por este tema tan interesante. Me gustó como les dijo eh, esta parte de donde no te quieren, pues se ve, ¿no? Se ve desde muchas instancias. Donde no te quieren hay que salirse. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por compartirlos aquí con nuestra audiencia. No sé si quiere concluir, quiere dar una reflexión final. No, pues nada, solamente agradecer la invitación y las preguntas que hicieron y a muchos que también tenía tiempo que no veía, pues la posibilidad de saludarlos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias y los invitamos a quienes hoy nos acompañaron a que estén pendientes de nuestros próximos Facebook Live, así como nuestros cursos. También esperamos que puedan escuchar en Spotify nuestro programa que se llama Mi Gobernante, que justamente tratamos estas condiciones de adicciones con algunos testimonios de personas que han consumido no solamente sustancias psicoactivas, sino también cosas y personas. Así que, pues muchísimas gracias, pasen una excelente noche. A nombre del Centro de Atención y Profesionalización en Psicología Básica y Aplicada, les agradecemos su asistencia y no olviden, ahí está el registro para que puedan enviar sus datos y recibir su constancia de participación. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta la próxima.